Hoy vamos a ustedes con la palabra del Señor. Qué privilegio poder ser un instrumento de Dios para darle su palabra. Yo quiero invitarle que me acompañen a orar para pedir la dirección al Señor en este momento. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos las gracias porque es oportuno poder hablar de tu grandeza, hablar de tu gloria, hablar de tu poder. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y los amigos que me van a escuchar. Que haya una receptividad correcta y apropiada para llenar su corazón de vida, Señor, para sanarle. Gracias por este momento, gracias por estar con nosotros, Señor. Te lo agradecemos y siempre vamos a reconocer que la gloria y la honra te pertenece a ti, Señor. Amén, amén. Tengo un tema que compartir con ustedes hoy que se llama el reto de ministrar en medio de una crisis espiritual. Y quiero usar como base bíblica 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, que dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Aleluya. Amados hermanos, hace solo unos días la gente estaba llena de esperanza por el comienzo de una nueva década. Se escuchaban augurios de buenos planes en las diversas instituciones eclesiásticas, paraeclesiásticas y instituciones seculares. Sin embargo, la amenaza de una pandemia global no estaba por ninguna parte en nuestra imaginación más salvaje. Ahora, ustedes pueden ver que un virus microscópico se aloja en la vanguardia de nuestras mentes, causando que forjemos nuevas fronteras en el ministerio, que aprendamos a ministrar en la crisis. En este contexto que hoy nos corresponde en la Biblia, hablamos de una crisis pronunciada que un joven, un niño, le tocó ministrar en la presencia de Jehová, haciendo ver esto, que Dios no tiene distinción de persona, no tiene distinción de edad. Dios es soberano, Él hace lo que Él quiera y cuando Él quiera. Por eso nuestro tema es el reto de ministrar en medio de una crisis espiritual. ¿Cuándo se produce una crisis espiritual en el ser humano? Cuando el hombre deja de buscar a Dios, se produce una crisis espiritual. Y es bueno aclarar lo espiritual porque esa palabra se ha puesto de moda en este tiempo. A cualquier cosa le llaman espiritualidad. Pero cuando hablamos de espiritualidad en este contexto, nos referimos a una relación adecuada con Dios. Dice la Biblia que cuando el hombre está en paz con Dios, aún sus enemigos pueden estar en paz con Él. Aleluya. Y aquí nosotros encontramos que Samuel le tocó ministrar en un momento de una crisis pronunciada en el contexto del pueblo de Israel, cuando el sacerdocio estaba en su apogeo. Y observemos, aunque Dios hablaba a Moisés, también le habló a Josué, pero en el tiempo de los jueces, raras veces Dios hablaba. Él lo hacía, pero no era con tanta frecuencia. Y en los tiempos de Elí no hubo profeta. No hubo profeta que le diera palabra a Israel, que le diera un mensaje de parte de Dios. ¿Se imagina usted la crisis de alguien, de una persona, un pueblo, una nación que no escuche la voz de Dios por mucho tiempo? En este caso, durante 3 siglos,
no escuchaban la voz de Dios. Y la pregunta inmediata es, ¿por qué no escuchaban la voz de Dios? Y aquí podemos nosotros observar la actitud de los hijos del líder, del sacerdote, del hombre que Dios había escogido para ministrar en el altar. Ellos se negaban a escuchar a Dios. Al contrario, ellos permitían que la ambición se impusiera entre ellos y cualquier comunicación con Dios. La espiritualidad para ellos no existía. Estos muchachos estaban distraídos. Es como el prototipo de una juventud que se levanta en la sociedad hoy, muy distraída. Inclusive jóvenes dentro del pueblo de Dios están tan distraídos con la tecnología que lo tiene embelesado, como dicen en nuestro medio. Es como si estuvieran hipnotizados. Y no es que no se use la tecnología, porque la tecnología se puede usar para la expansión del reino de Dios y para nuestro beneficio, pero no que la tecnología domine nuestra mente, domine nuestra energía. Debemos sentirlo en verdadera libertad para actuar como hombres y mujeres de Dios en este tiempo de crisis que hemos comenzado a vivir. El pueblo no conocía la palabra de Dios, ni tampoco había revelación profética para ellos. Era una crisis que no tenía parangón. La experiencia religiosa se enfocaba más en los rituales que en una vida transformada a la luz de la verdad y el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder transformador. Cuando la palabra de Dios se lee, se estudia, se aplica a la vida, cambia el hombre, cambia la familia, cambia el contexto para que hayan actividad y actitudes correctas dentro de ese conglomerado de personas que habitan el contexto existente. Sin embargo, había crisis. ¿Por qué? Lo dice el texto. La palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. En ese tiempo Elí era el sumo sacerdote, pero él no oía nada de Dios. Ya estaba practicando ritos religiosos. Los hijos de Elí tampoco conocían a Dios. Si vemos en el capítulo 2 de Primera de Samuel, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué peligro, hermano, cuando en el contexto religioso personas que no conocen a Dios están ministrando. Eso es igual que un cirujano o alguien haga cirugía sin ser cirujano, sin haber estudiado medicina. Las personas que ministran en el altar deben ser personas que tengan contacto con Dios, personas que conocen a Dios, personas que hayan tenido experiencia con Él, que puedan hablar no por teoría, sino porque han vivido, han visto a Dios manifestarse a su vida. Ellos, por el contrario, oían al pueblo, no al Señor. Y la Biblia señala que Samuel oía al Señor. Samuel era un niño, pero él fue dedicado al Señor. Y es una de las condiciones importantes para ministrar en tiempo de crisis, es que usted haya sido llamado por el Señor, haya sido puesto por Él, porque siempre las manos de Dios van a estar a su favor. Y la Biblia dice que Samuel servía al Señor, no a los hombres. El hecho es que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Y cuando la palabra escasea, hace falta algo vital en la vida del hombre, porque a través de la palabra Dios se revela al individuo. La palabra de Dios escaseaba, no había devocional, o sea, las personas no practicaban la vida devocional. ¿Qué es la vida devocional? Es un término que lo hemos usado bastante en nuestro contexto, pero para muchas personas como es un tema gastado, desconocido, como en otro idioma, no se detienen a ver que es un método que nos adentra al conocimiento de la palabra de Dios, no solamente en teoría, sino aplicarla a nuestras vidas. La vida devocional quiere decir sacar un tiempo aparte cada día como para darle mantenimiento a nuestra vida espiritual.
A la vida espiritual hay que darle mantenimiento. Como nosotros le damos mantenimiento a un automóvil para que se mantenga en forma, de igual manera debemos darnos mantenimiento en nuestra vida espiritual. Y la manera de darle mantenimiento a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con Dios, es que la palabra de Dios no sea escasa en nuestras vidas. Al contrario, dice Colosenses que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Y para que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones, tenemos que tener una vida devocional contundente, acertada, planificada intencionalmente, aleluya. Y esa vida devocional consiste en leer la palabra, ver qué dice la Biblia cada día, leerla sistemáticamente, y lo que nosotros encontremos en la palabra de Dios, aplicarlo a nuestra vida, y después de aplicarlo, tomar una decisión frente a esto. Si encontramos en esa vida devocional que hay algún pecado en nuestra vida, que hay algo que no está correcto, tomamos la decisión y nos humillamos delante de Dios. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia jamás. Por eso hay que ver que allí no había vida devocional, porque la palabra de Dios escaseaba. No había altar familiar. Los hijos de Elí eran hombres impíos, aunque de manera teórica y manera profesional, por herencia, ellos eran sacerdotes, pero el ministerio no se hereda. El ministerio es algo que lo da Dios. Sí, realmente los padres pueden influenciar en la vida de los hijos con una vida de testimonio para que se enamoren del ministerio, pero quien llama al ministerio es Dios. Pero los hijos de Elí no tenían fundamento porque eran hombres impíos y no le había sido enseñada la palabra. Su padre se enfocó tanto en las actividades ministeriales que él llegó a gastarse para él mismo y se gastó para no dar nada a su familia, y el resultado fue hombre impío. Nosotros debemos tener presente que nuestra familia deben ser pastoreada, nuestra familia deben ser enseñada en la palabra. La palabra de Dios produce en ellos el cambio necesario. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, es el instrumento que el Espíritu Santo usa para trabajar en nuestras vidas. Pero realmente tampoco había escuela bíblica. Señores, la escuela bíblica es donde se enseña la palabra en la iglesia, y que los hermanos deben preocuparse por estar en la escuela bíblica. Nuestros grupos, nuestras redes deben tener eso claro en su corazón. Desde que se convierte, alguien debe empeñarse, porque el futuro de un buen discípulo está en que puedan ser enseñados en la palabra, que puedan ser nutridos en la palabra. Por el contrario, serían analfabetos bíblicos, desconocedores de los preceptos de Dios. Ese era el caso de los hijos de Elí. No conocían a Dios, y el que no conoce a Dios no es capaz de dar su vida por él, no es capaz de serle fiel, no es capaz de comprometerse con la iglesia del Señor, porque va a ver eso como de manera subjetiva, no lo va a entender, no va a entender el reino de Cristo. Pero Jesús está buscando discípulos que sean testigos de Él en cualquier circunstancia de la vida. Tampoco había institutos bíblicos. Yo le doy gracias al Señor por los institutos bíblicos, las iglesias que hoy tenemos, que tienen ministros orientados, que sirven al Señor, es porque se prepararon en el conocimiento de la palabra de Dios. No solamente en aspecto teórico, porque tenemos mucha gente teórica con conocimiento repetitivo, pero no lo han internalizado a su palabra, a su corazón. La palabra escasea en su corazón. No había predicaciones expositivas. Cualquiera se inventaba un cuento religioso, y basta ya de estar escuchando cosas que no tienen fundamento en la palabra. La Biblia dice que tenemos la palabra más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, porque alumbra como una antorcha en lugar oscuro. La palabra de Dios es maravillosa. Usted y yo necesitamos tener abundantemente la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso había crisis en ese tiempo. Hoy hay crisis, y es por la misma cosa. El hombre se ha alejado de Dios. El hombre ha querido crear sus propios argumentos, ha querido hacer la cosa a su manera. Y aunque
pareciera en un momento de que Dios no toma en cuenta eso. Sí, Dios lo toma en cuenta, y llega el momento donde entonces Él dice, como dijo el profeta Isaías: venid luego y estemos a cuenta, pongámonos de acuerdo. Es un momento donde Dios está llamando al mundo, Dios está llamando a la familia, Dios está llamando a las comunidades, Dios está llamando a los hombres, Dios está llamando a la iglesia, que nos pongamos a cuenta. Debemos conocer, debemos saber quién es Dios. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es extraordinario, Dios está vivo, Dios se mueve, Dios cumple su propósito. Pero la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Esa era la consecuencia. La consecuencia es que no había visión con frecuencia. ¿Qué es la visión? La visión es la revelación del desarrollo perpetuo de Dios en lo que Él quiere cumplir a través de nosotros. Dios tiene un propósito en la persona que Él envía. Y sin esa visión, entonces, el pueblo pierde fuerza. El pueblo de Dios pierde enfoque, pierde la forma, la estructura, y la iglesia no tiene dimensión. Solo es una masa informe de gente que se reúne para que cada uno haga las cosas conforme a sus propios intereses, y la obra de Dios solo debe estar enfocada a los intereses de Dios. Por eso Dios llama a sus hombres, sus mujeres, y los llena de su espíritu para que se muevan en el precepto de su voluntad. Juan capítulo 1 versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así como un ciego de nacimiento no sabe cómo son los colores, ningún ser humano puede comprender el esplendor y la grandeza de Dios. Porque la Biblia dice que el hombre carnal no puede entender las cosas que son del Espíritu. Tiene que ser revelada de parte de Dios, revelada a través de su palabra, revelada a través de una amistad estrecha con Dios. Es la manera de nosotros conocerlo, teniendo intimidad. Aleluya. La palabra que más se asemeja en la intimidad con Dios es la intimidad de un hombre o una mujer, de un matrimonio, porque tener intimidad con Dios es conocerlo, es tener relación cercana. Pero en este tiempo no había relación cercana con Dios, por eso no había visión. Las visiones trascendentes son las que Dios da en el altar. Si usted observa el Salmo 73, el salmista Asaf había perdido la visión y estaba frustrado. Léalo. Él se sentía mal porque veía que los hombres malos, los impíos, prosperaban, y él dice: por poco me descarrío, por poco resbalan mis pies, porque veía que el impío prosperaba y el justo era menospreciado. Pero dice él: hasta que entrando al altar de Dios, al santuario de Dios, comprendí cuál era el fin de ellos. Qué tremendo, hermano. Hay que volver al santuario de Dios, hay que venir al altar, hay que buscar el rostro de Dios. A muchas personas les cuesta. Hay personas que son haraganes, hay personas que son falta de disciplina, tienen falta de disciplina para buscar el rostro de Dios. Cuánto le cuesta, pero déjeme decirle, no hay otra manera de encontrarse con Dios. Si observamos el contexto bíblico, vamos a ver que los hombres que fueron impactados se apartaron a buscar el rostro de Dios. Dios se manifestó a ellos de manera poderosa que marcaron su historia. Si hoy tú quieres ser un instrumento de Dios que marque la historia, que marque tu contexto histórico y geográfico, tienes que buscar el rostro de Dios, porque para esto nadie es suficiente. Tiene que salir, saber ministrar en la crisis espiritual, y para poder ministrar en la crisis espiritual, número uno, la palabra de Dios debe abundar en nuestro corazón, debe abundar vida devocional, debe haber vida de oración, debe ser un hombre lleno del Espíritu. No basta con palabras. Los demonios no le temen a la palabra, los demonios le temen a la comisión de Dios, le temen al poder del Espíritu Santo, le temen a un hombre que tiene intimidad con el Señor. Aleluya. Pero Dios, como buen maestro, emplea términos
especiales en la Biblia para ilustrar el mundo espiritual, cómo es su mundo, cómo es el mundo de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a conocer el mundo de Dios. Para eso está el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús ascendía al cielo, él dijo: yo me voy, pero le enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Él lo guiará a toda verdad. Él estará con ustedes. El Espíritu Santo es el que administra la iglesia hoy. No importa que haya crisis, el poder del Espíritu Santo se manifestará, salvando personas, sanando enfermos, liberando a los cautivos, liberando a los endemoniados. El Evangelio no va a cambiar en nada. Al contrario, en medio de la crisis es que el Evangelio es efectivo para llegar al corazón de la gente. Preparémonos, hermanos. Este es un tiempo de cosecha, este es un tiempo de gloria, este es un tiempo de la manifestación de la gloria del Señor a través de la iglesia. En vez de estar asustado, en vez de estar triste, alégrate, oh anunciadora de Sión, porque ha llegado el tiempo de Dios manifestarse de manera especial en el mundo y donde nos ha tocado vivir a nosotros. Si observamos, los líderes estaban desenfocados. Y eso es tremendo cuando las personas se desenfocan. Desenfocarse es perder el propósito de su llamado. Aleluya. Dios te llamó con propósito. Todo el que Dios ha llamado a la conversión tiene un llamado para Dios cumplir un propósito con él. Y usted y yo debemos ser fiel a ese llamado. Se pierde el enfoque cuando el temor llena nuestro corazón. Y si usted se desenfoca por el temor, no va a cumplir el propósito de Dios. Se pierde el propósito de Dios o el enfoque por muchas cosas. Se pierde por un negocio, por un trabajo, por un proyecto que usted se emocione con él, por desgastarse espiritual o ministerialmente. Y ese desgaste le puede venir a cualquier persona. Viene por falta de oración, viene por falta del ayuno, por falta de estudio de la palabra, puede venir por falta de pecado a nuestras vidas. No podemos desenfocarnos. Hay que mantener la mirada en Jesús. Así lo dice el autor a los Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En esta crisis, Cristo es el centro, Él es el núcleo. Debemos guiarnos por Él, porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos la capacidad de ministrar en cualquier escenario. No importa cuál sea el escenario, nosotros podemos movernos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Yo siento la convicción, hermanos y hermanas, que en este tiempo Dios va a levantar evangelistas poderosos. Dios va a levantar pastores extraordinarios. Dios va a levantar profetas, apóstol, aleluya. En el tiempo de crisis, Dios es especial en hacer cosas grandes. No tenga temor, no tenga miedo. Dios está preparando a través de una escuela a los hombres que van a ministrar con éxito en este tiempo, y vamos a ver la gloria de Dios. Ministrar en tiempo de crisis no podemos hacerlo por nuestra cuenta. No podemos seguirlo haciendo de manera profesional. En este momento histórico, en 3 meses, casi 4 meses, han habido cambios globales, cambios que jamás volverán a su estado original. También en nosotros, en nuestra cosmovisión, en la forma de ministrarle a Dios, de acercarnos a Dios, deben darse esos cambios. Debe haber una forma más activa de buscar el rostro de Dios, de adoptar en nuestras vidas los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Recursos espirituales, para que no lleguemos a la crisis espiritual que nos inhibe de cumplir el propósito de Dios. Amados hermanos, hoy es un tiempo especial, y para ese tiempo especial Dios te ha escogido. No te deje consumir por la tristeza, no te deje consumir por el pesimismo. El Espíritu Santo tiene la capacidad para romper el pesimismo, para romper
para resucitar la desesperanza, para cambiar, para poner una visión de trascendencia en nuestros corazones que puedan responder adecuadamente a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Yo le bendigo en el nombre poderoso de Jesús y le desafío a abrir su corazón a la palabra de Dios y habrá visión, habrá motivación, habrá empuje interno en nuestras vidas para ministrar en este momento de crisis. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Interno